Familia, qué placer estar nuevamente en sintonía con ustedes en su mejor programa. Vamos a hablar. No sé cómo te quedaste. Sí, porque tú como que lo dijiste rápido también. Mira la cara. Como siempre, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como Team Vamos a Hablar, en YouTube y Facebook como Vamos a Hablar. Si aún no te has suscrito, ese es el momento de hacerlo. Activa la campanita de notificaciones, da like y comparte. También, Yana, no olvidar. El corazoncito. Detallale gente. eso a la gente nueva. El corazoncito es en la parte derecha. Yo lo veo. Sí, ahí donde Ok, están usted la columna ve de like. un corazón en la columna de like. Ese corazón es para que usted dé conforme a lo que indique su corazón ya físico, ¿verdad? Lo que el Señor le ponga ahí. Done de 100 a $1, como usted desee, pero eso es para donar, para que nuestro proyecto siga avanzando. Bien, chicos, en estos momentos nosotros nos encontramos rara vez en el segmento Hablando con. Sí. Así es, y es que hemos decidido ya tratar estos temas cuando invitamos lo que es ya psicólogos y entre otros, en vez de tratarlos en Socializando, lo vamos a tratar ya en este segmento de Hablando con. Tremendo. Así es, así que si usted no se ha visto las otras entrevistas con psicólogos que hemos tenido, donde hemos tratado temas como la depresión, la ansiedad, la violencia física, el maltrato entre parejas. ¿Qué otro tema también más hemos tenido? También hemos tenido aquí al psicólogo Laureano, que estuvo hablando sobre las mujeres facturan, ¿verdad? Sí, por ahí. La mujer cristiana. Ajá, sí. Exactamente. Entonces, en el día de hoy nosotros queremos iniciar ahora una nueva camada de videos que van a estar segmentados en lo que es la salud física. Y para eso nosotros tenemos aquí a la oncóloga Marien Báez y a la psicooncóloga Niletsis Bernal. Vamos a darle un fuerte aplauso a estas dos bellas damas que nos van a hablar acerca del cáncer. Tremendo. Bienvenidas, señoritas. Muchas gracias. Oye, tan afinadita. Sincronizadas. Tan sincronizadas. Así mismo, cuéntenos cómo están, en primer lugar, cómo se sienten. Gracias por estar aquí con nosotros. Principalmente tú, Marien. Era para ver si el público estaba activo, si aquí me prestaron atención. Marien, bienvenida a nuestro programa Vamos a Hablar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy afortunada de compartir este espacio con ustedes. Y nada, aquí estamos a disposición para responder las principales preguntas que tengan sobre el cáncer. Niletsis, bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes junto a la doctora Marien Báez y poder compartir y orientar a la población acerca de lo que es esta condición de salud. Así es. Tremendo. Yo ya me gustaría entrar como en materia. Okay. Realmente este es un tema que a muchos nos interesa conocer. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿qué es el cáncer? Bueno, es una pregunta muy interesante porque muchas veces nos dicen, tienes cáncer, o le dicen a un familiar, tiene cáncer, y no sabemos frente a qué nos estamos exponiendo o enfrentando. Entonces, el cáncer se define como una enfermedad maligna, en primer lugar, que tiene la capacidad en sí de ocasionar metástasis en sus células afectadas. Es decir, es una enfermedad que ya no se cataloga como una sola, sino un conjunto de enfermedades que predispone al organismo al riesgo de muerte si no es tratada. Y las causas principales son factores genéticos y medioambientales. Nosotros conocemos, bueno, por lo menos yo lo he vivido en películas, que cuando a un paciente se le diagnostica con esta enfermedad, es como que a él se le paraliza el mundo. O sea, yo no sé si ustedes por lo menos yo no lo he vivido, quizá ustedes sí, porque obviamente están dentro de esa área. Yo le tengo una pregunta para la psicooncóloga. ¿Qué tan beneficioso es que el paciente conozca su diagnóstico? Bueno, Yeuri, mira, es importante que el paciente conozca el diagnóstico porque va a manejar mejor la enfermedad. Se va a ser más adherente a los tratamientos, va a ser más responsable con su seguimiento, pero también se da el caso que muchos familiares le ocultan al paciente el diagnóstico que tienen, porque entienden que quizás no lo va a tolerar, no lo va a soportar, se va a deprimir y no va a manejar bien la situación. Pero muchos pacientes igual se dan cuenta
Desde que le dicen, vamos al oncológico, Sí. sabe aunque no se lo hayan dicho. Entonces es muy beneficioso porque maneja mejor, se da su seguimiento oportuno, es responsable a sus consultas, a su tratamiento y le es beneficioso porque se empodera y sabe qué hacer y qué no hacer en el proceso. ¿Dónde entra la psiconcología? Porque es como primera vez que yo escucho el término. No sé si es que la novela y la película no nos explican eso No, y no se llegan van hasta directamente ahí. donde el Oncólogo. oncólogo. O sea, ¿dónde entra la psiconcología en lo que tiene que ver con pacientes de cáncer? Bueno, mira, se trabaja como un equipo multidisciplinario donde hay diferentes especialistas y el psicólogo entra inmediatamente, el paciente recibe el diagnóstico para poderle prestar esa contención, ese abordaje. Recibiste el diagnóstico, vamos a ver qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar, qué tanto tú conoces del diagnóstico de la enfermedad, qué te han dicho tus médicos. Y el proceso inicia ahí. Recibo el diagnóstico, inmediatamente necesito ese abordaje psicoterapéutico, ese acompañamiento desde el diagnóstico hasta la fase final de la enfermedad. Pero en este caso, el oncólogo obligatoriamente refiere al paciente al Oncólogo. Sí. Sí. Obligatoriamente. Sí. Hay que cumplir con este proceso. Es necesario. ¿Por qué? Porque en este proceso voy a sentir angustia, voy a sentir preocupación, voy a tener ansiedad, puedo sentirme deprimida. Es que todo cambia. Y no voy a tener entonces las herramientas para lidiar luego del diagnóstico. Entonces se trabaja en equipo, tanto oncología, cirujanos, y van refiriendo a los pacientes para que pueda tener ese acompañamiento y ese abordaje psicológico para enfrentar cada situación o cada síntoma que se le va presentando al paciente. Es importante saber que es una herramienta que nos permite alcanzar un mejor tratamiento, porque muchas veces, como decía Nilexis, cuando instauramos un tratamiento, a veces el paciente empieza con muy buen ánimo, pero posteriormente se decae. Cuando ve, por ejemplo, que se le cae el pelo con la quimioterapia, cuando ve que su pareja lo abandona debido a los efectos secundarios del tratamiento o debido a las mismas consecuencias de la enfermedad. Hay muchas situaciones, o cuando fallece cualquier familiar de una causa X, por así decirlo. O sea, hay muchas situaciones que se presentan en la vida del paciente oncológico que necesitan de un acompañamiento. Y aunque muchas veces nosotros los referimos al psicooncólogo, muchos de esos no quieren ir en vista de que piensan que, no, me mandan al psicooncólogo porque estoy loco, yo necesito eso. No, doctora, me van a tildar. O sea, muchas veces por el qué dirán no asisten a esta consulta y eso es una problemática a nivel nacional. Wow, ok. Wow. ¿Qué información es más importante? Viendo ya que parte fundamental que es del psicólogo junto con el paciente, ¿cuáles son el cáncer más frecuente o los más mortales que presentan siempre en su consulta? Bueno, es importante esa pregunta. El cáncer más frecuente a nivel mundial en las mujeres es el cáncer de mama. Sí. En hombres, el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata. El cáncer de pulmón anteriormente se situaba en primer lugar en ambos sexos, pero con los nuevos métodos de tratamiento, este ha ido al segundo lugar, es decir, la segunda causa en hombres y en mujeres, según literaturas. Hay otras literaturas donde aún lo sitúan por encima del de próstata, pero a pesar de que está en segundo plano en frecuencia en ambos sexos, es el más mortal para ambos, aunque ahora mismo está compitiendo con el de mama, donde hay un rol competente. Usted menciona que los más mortales o comunes, entiendo que es el de mama y el de próstata. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que le llegan a uno? Y el pulmón también. Los primeros síntomas de la enfermedad, por ejemplo, en cáncer de mama, para tú sospechar de un cáncer de esta índole, puedes ver una irregularidad en tus mamas, cambio en el color, cambio en la simetría o en la forma. Te puede dar prurito o comezón, salida de una úlcera, un hundimiento del pezón, salida de secreciones por el pezón, la aparición de unas venas irregulares. Son otros síntomas también asociados como la palpación de adenopatías o nódulos a nivel de las axilas, entre otras que podemos ver.
En cuanto al cáncer de próstata, el hombre puede tener síntomas de infecciones urinarias, retención urinaria, goteo postmiccional, puede sentir incluso disuria o molestias urinarias, entre otras. Y el cáncer de pulmón generalmente puede presentarse como una tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, también salida de tos con sangre o hemoptisis, entre otros. Siempre saber que el cáncer te puede dar pérdida de peso en mayoría de los casos sin una causa justificada aparente que no se asocia con la ingesta, también disminución del apetito, entre otras comorbilidades. Yo he visto en algunos seminarios que a las mujeres se le enseñan a cómo Palparse. palparse, cómo es ese proceso. Bueno, la manera más fácil es la mujer pararse frente al espejo, desnuda, y se coloca sus dos manos detrás de la cabeza y se va a visualizar frente al espejo, verificando que en primer lugar no exista una diferencia en cuanto al tamaño, el color entre una mama y otra. Inmediatamente comienza con una mano y los 3 dedos de la mano, ya sea el segundo, tercero y cuarto, y se comienza a palpar en forma de las manecillas del reloj hacia un lado, palpándose todos los cuadrantes. La mama tiene 4 cuadrantes y luego va a palparse la parte central, que es donde está la areola o el pezón, y se lo va a presionar para verificar que no exista salida de ningún flujo. Entonces, en esa palpación debe de verificar si palpa alguna lesión, algún hundimiento, algo irregular, y debe de notificarlo. Asimismo lo hace con la mano, con la mama contralateral. También esto lo puede realizar acostado. ¿A partir de qué edad? Ya yéndonos por esa parte de la mamografía, ¿a partir de qué edad las mujeres se hacen mamografía? También entiendo que hay ultrasonidos de senos. ¿A partir de qué edad se pueden dividir eso? ¿A qué edad yo puedo hacerme ultrasonido? ¿A qué edad puedo hacerme mamografía? Bueno, la literatura cita que mayor de 40 años de edad debe de realizarse al menos una mamografía anual. Hay otras literaturas donde colocan la edad mayor a 50 años, pero la estandarizada por nosotros es 40 años. Y en mujeres que tengan 35 años con factores de riesgo, por ejemplo, antecedentes familiares de primer grado, cáncer de mama, podemos realizársela. Pero lo básico es que por debajo de 40 años realicemos sonografía de mamas, porque la mamografía en edades inferiores a 40 años no es tan efectiva para visualizar el tejido de una mama. Entonces, ya si la paciente tiene alto factor de riesgo y tiene 35 años, yo le puedo realizar los 2 estudios, pero lo ideal es a partir de los 40 años comenzar la detección. Sí, abordando un poquito eso que la doctora dice, mi mamá fue paciente de cáncer de mama y mi ginecólogo me dijo, a partir de los 30 comenzamos contigo el seguimiento. Y desde los 30 años yo me hago mi seguimiento de sonomamografía y mamografía. Pero ya eso es porque hay un historial de cáncer, ¿verdad? Hay un historial de cáncer. Ya, entendido. Igual pasa con los hombres, perdón que te interrumpa. Si ha tenido un familiar directo, papá, mamá, tío, abuelo, a partir de los 35 debe hacerse su primer chequeo de próstata. ¿Verdad, doctora? Sí. Y a partir de los 40 si no tienen ningún historial. Y es bueno decirle a los caballeros que ven este programa, no le tengas miedo a ese dedo, que ese dedo no te va a hacer absolutamente nada. Tengo enterado que no es obligatorio hacerse también el Que hay uno de sangre. el de dedito, de que hay otra cosita. Sí, ¿Pueden hablarnos acerca de ese también? Sí, actualmente también pero hablaste rápido ahí. Sí, lo que pasa es que ya tengo 33. Ya lo estás pensando ya. Sí, también se ha estudiado para fines de sustituir el tacto rectal, el uso de la resonancia magnética multiparamétrica y también la asociación con los valores del PSA libre y total y la ultrasonografía de próstata. Pero realmente aún es una técnica utilizada, el tacto rectal, pero sí existen otros métodos como la resonancia que nos permiten verificar a ciencia cierta si tenemos o no alguna lesión sospechosa. Pero esa prueba de sangre que explica Moisés es igual de efectiva, porque yo tengo entendido que la que realmente es efectiva, digo yo, no sé, que la que realmente es efectiva es esa, la del tacto.
No, porque realmente hay pruebas clínicas y hay pruebas al examen físico. Realmente son métodos diferentes. Realmente no podemos comparar uno con otro. Okay. Pero sí la asociación de este perfil de proteínas PSA libre y total en sangre en combinación con otros métodos de imágenes que ya mencionamos, sí nos pueden hacer un acercamiento hacia el diagnóstico. O sea, no podemos tomar solo el laboratorio versus el tacto rectal. O sea, ambos son importantes y deben hacérselo a los dos. En el caso de usted, psico-oncóloga, Okay. ¿qué papel tiene la familia también en el momento de que reciben el diagnóstico de cáncer del paciente? Me explico. Hay familias que una vez se le diagnostica cáncer al paciente, sufren más que el paciente. En este caso, ¿ustedes le dan también terapia a la familia o simplemente es al paciente per se? No, mi amor, a toda la red de apoyo que el paciente tiene. Su familia, esposa, padre, hijo, amigos, vecinos, la red de apoyo principal que el paciente tiene. Y es importante tener ese apoyo familiar, porque no es lo mismo enfrentar un diagnóstico de cáncer solo. Que tenga que ir al médico solo, que cuando tengas los síntomas y los malestares producto del tratamiento, yo también esté solo. Pero qué diferente es cuando yo tengo o la esposa, o el esposo, los hijos, los amigos, el vecino, el compañero de trabajo que está ahí conmigo. Yo enfrento la situación de una manera totalmente diferente. Claro. Estoy más dispuesto a luchar, tengo una actitud más positiva para salir adelante y luchar hasta el último momento. ¿Y cuál sería la actitud que debe tener la familia ante este diagnóstico? O sea, como le dije, hay familias que es todo lo contrario, que se ponen totalmente tristes y el paciente es quien se encuentra más positivo. ¿Cuál sería la actitud adecuada o qué deberían hacer los familiares al momento de recibir este diagnóstico? Bueno, igual acercarse al oncólogo clínico de cabecera de su paciente y hacer todas las preguntas del lugar para estar bien empapado del diagnóstico, el grado en que el paciente se encuentra. Y también asistir a la consulta de psico-oncología junto al paciente para que así también le brinden las herramientas para lidiar con el día a día, porque se vive un día a la vez. Mariam, ¿qué probabilidades hay de que si la madre de mi esposa falleció de cáncer, mi hijo o mi hija padezca también de esta enfermedad? La respuesta es depende. Sabemos que, como el cáncer se define, una proliferación anormal de células puede tener causas genéticas que pueden ir de un 10 a un 20% y causas esporádicas, es decir, asociadas al ambiente, algún efecto secundario, o sea, que actúa directamente en la célula, que no tiene que ver con la herencia, que generalmente son los más frecuentes, un 80 o un 90%. Entonces, lo ideal es saber si el cáncer que tuvo la madre fue de índole genética o no. O sea, se hacen pruebas moleculares, por ejemplo, si es cáncer de mama, se hace la prueba del BRCA, donde realmente, si la persona tiene BRCA mutado en una mama por un cáncer, ¿verdad?, tiene el riesgo de un 80% de padecer cáncer de mama contralateral, pero los descendientes pueden tener hasta un 50% más de tener esta mutación porque puede heredarse y también puede desarrollar con el tiempo cáncer de mama. Pero eso va a variar dependiendo de si fue de primer grado, tiene más probabilidad de padecer el cáncer o segundo grado. O sea, a medida que es más cercano el grado de descendencia y si tiene afectación genética, ahí aumenta el riesgo. Pero no existe un número estándar. Usted mencionó hace poco que el cáncer de pulmón es uno de los más mortales. Es el más mortal hasta la fecha. ¿Qué probabilidad de vida hay a una persona que padezca de cáncer de pulmón? Bueno, eso va a depender del estadio, porque actualmente con las nuevas técnicas terapéuticas y las terapias dirigidas, muchas de las cuales no han llegado al país, tenemos la opción de sobrevida de los pacientes en estadio 1 y 2 que pueden oscilar más de un 80%. Pero si el paciente ya se encuentra en estadios 3 y estadios 4, este porcentaje de sobrevida a 5 años va a disminuir. Incluso en estadio 4 puede disminuir a 5 años a por debajo del 28%. O sea que todo va a depender del estadio en el que detectemos esta enfermedad. Por eso es importante este tema, porque muchas veces no nos damos cuenta de que el cáncer lo tenemos a nuestro lado. Cuando viene a ver, en un par de años, por el estilo de vida que estamos llevando, podemos desarrollar cualquier tipo de cáncer. ¿Cómo de verdad se puede sospechar que yo soy un posible paciente de cáncer?
ya entiendo que hay muchos tipos de cáncer. ¿Cómo yo podría sospechar que soy un paciente de cáncer de seno? ¿Cómo podría sospechar que soy un posible paciente de cáncer de próstata? Y en este caso del pecho, ¿cómo yo puedo sospechar eso? Generalmente, anteriormente hablamos de los signos y síntomas principales que pueden presentar los pacientes. Pero abundándote un poquito, podemos presentar dolores óseos, que son signos de enfermedad avanzada o metástasis a hueso. Ya hablamos de la pérdida de peso, de fiebre de origen desconocido, una fiebre prolongada de más de 3 meses sin una causa exacta conocida. Se descartaron ya todas las causas infecciosas, la palpación de adenopatías o ganglios o nódulos, ya sea axilares, inguinales, en el cuello. Podemos tener sangrados espontáneos que no sabemos la causa exacta, ya sea epistaxis o por la nariz, que son sinónimos, hemoptisis, podemos tener vómitos con sangre o hematemesis. También podemos tener alteraciones en el hábito intestinal, ya yéndonos más a tumores de vías digestivas bajas. O sea, todo va a depender de dónde esté localizado el cáncer para yo sospecharlo. Claro. Y si a nivel ginecológico, que es uno de los más frecuentes en nuestro país, podemos tener leucorreas o salida de secreciones vaginales, sangrados vaginales anormales, dolor pélvico, dolor abdominal. También podemos tener agrandamiento del abdomen, entre otros síntomas. En algunas ocasiones hemos visto que el paciente está bien hasta que recibe la noticia que tiene cáncer. ¿Hay diferentes tratamientos o cuáles tratamientos son los más recomendables que ustedes dan cuando una persona tiene un diferente cáncer? Otra vez, la respuesta más acertada es depende. Esa es mi favorita. ¿Sabes por qué? Porque nosotros debemos individualizar los casos. Incluso yo puedo tener 2 personas con un mismo tumor y el tratamiento puede variar. Tengo que individualizar. El tratamiento va a depender del estadio de la enfermedad. Podemos ofertar en primera instancia la cirugía, muchas veces con intención curativa, o darles tratamientos antes de la cirugía, lo que se llama tratamiento neoadyuvante, también con intención curativa. Podemos dar tratamientos adyuvantes, que son luego de la cirugía, con el objetivo de disminuir la mortalidad de estos pacientes, aumentar la sobrevida global, la supervivencia de estos pacientes. ¿Cuáles son esos tratamientos? Tenemos, además de cirugía, tratamiento sistémico como quimioterapia, hormonoterapia, o sea, terapia hormonal, inmunoterapias. Tenemos también terapias dirigidas, tenemos radioterapia, entre otras. Siempre he escuchado de la quimioterapia. Eso es increíble. ¿En qué se basa la quimioterapia? Antes de él contestar esa pregunta, porque eso es... No, porque ese tema de la quimioterapia yo sé que nos vamos a extender un poco. Una persona que padece de cáncer puede comer de todo, inclusive tener relaciones sexuales normal. Depende. Sí. ya saben mi respuesta, pero comer de todo es como excesivo. O sea, la palabra todo y también nada son muy limitantes. O sea, nosotros debemos de aconsejar a nuestros pacientes alimentarse sanamente, bajo en sal, bajo en grasas, alimentos que incluyan frutas y vegetales, y también mucha hidratación. O sea, no es que tú vas a comer de todo. Entonces, también le aconsejamos disminuir o no consumir las carnes rojas, no tomar alcohol, exactamente, que tiene mucha sal, por cierto. Pero realmente eso es básicamente lo que le recomendamos a nuestros pacientes. Una alimentación balanceada y saludable. ¿Y las relaciones sexuales? Y las relaciones sexuales no están prohibidas a menos que la paciente no quiera, ¿verdad? Sí, porque no se sienta... Que no se sienta conforme. Depende también del tipo de tumor y de si ella tiene o no alguna complicación que le impida. Porque, por ejemplo, una paciente con un cáncer de cervix recién operada, no es verdad que va a tener relaciones sexuales con su pareja. Y eso realmente es un problema que debe de abordarse con psico-oncología, porque muchas parejas incluso terminan su relación o vienen a la infidelidad producto de ese tema, de que no pueden sostener relaciones sexuales con su pareja. O que la pareja la abandona en el proceso. También supongo que es lo mismo con el cáncer de próstata. Sí, porque ya eso es directamente al miembro, ¿verdad? En verdad, sí. Esa es una de las penas más grandes para los hombres, porque sabemos que la próstata es uno de los principales órganos o el principal órgano para la función eréctil del hombre, y muchas veces tienen que quedarse ya sin la función de la misma y nada, o sea, la pareja tiene que aceptar la situación o buscar otros métodos que no sean con la penetración, porque también sabemos que están los juguetes sexuales, también están
los objetos, no objetos, sino las prótesis que te permiten hacer la función, pero hay que trabajar mucho la psicología de pareja. Ya. Así es. Entonces, Ok. ahora sí. Ahora sí, entonces con el tema de la quimioterapia, o sea, cómo es ese proceso y dentro de esa parte y dentro de la parte de psico-oncología, cómo el paciente, no sé, o sea, se prepara mentalmente porque me imagino que él tiene que saber de que esas células muertas deben de morir, de que se le va a caer el pelo. ¿Cómo es ese proceso? Yo voy a definir la quimioterapia para que Yanni Alexis te responda a la otra parte. La quimioterapia no es más que una terapia sistémica o tratamiento citotóxico, es decir, un medicamento que se te puede inyectar por las venas, también puede ser tomado en pastillas, son de los principales métodos. También se pueden infundir intraabdominal o intratecal a nivel del sistema nervioso central. El objetivo es destruir las células, o sea, matar las células. Pero tiene el problema que no solamente aniquila las células malas, sino también las buenas. Pero va a actuar principalmente en las células malas, interfiriendo con su crecimiento celular a nivel de la síntesis del ADN. Ya eso es algo más profundo. Entonces, para poder destruir el cáncer, debemos de muchas veces dar quimioterapia porque hay tumores que solamente responden con quimioterapia. Hay otros que son resistentes a estos tratamientos y se le buscan otras opciones. También Cirugía, por ejemplo. Puede ser cirugía, radio u otros tipos de terapias más avanzadas. Resaltar que la quimioterapia muchas veces te sirve como sensibilizante de un tejido, por ejemplo en cáncer de cervix, donde se aplica en conjunto a la radioterapia para favorecer que la radioterapia trabaje de manera más eficaz en este tipo de tumores. Yanni Alexis le diré la parte de la psico-oncología. Entonces, repítame la pregunta, por favor. Sí, o sea, ¿se le da algún tipo de consejo, de recomendación al paciente? Porque yo tengo entendido que no todos los pacientes les gusta recibir la quimioterapia. O sea, que cuando le hablan de eso, ya automáticamente se encierran y que sea lo que Dios quiera. Bueno, mira, se da el caso de que quien le informa al paciente el tipo de tratamiento que lleva y los efectos secundarios de este son los oncólogos clínicos. Okay. Ellos le dan todos los detalles acerca del tratamiento. Nosotros entramos ya en el acompañamiento, en que el paciente entienda cuáles son los efectos secundarios, qué pasa si yo no accedo al tratamiento, qué pasa si accedo, cómo me va a ir. Nosotros entramos en ese proceso, pero los detalles de todo el tratamiento, efectos secundarios, los oncólogos clínicos le dan el detalle al paciente. Y es importante porque muchas veces le decimos, mira, te toca tal tratamiento, independientemente, quimioterapia o no. Muchos no quieren aceptarlo, o sea, se rehúsan por el efecto adverso. Yo no quiero que se me caiga el pelo, no quiero quedarme sin la posibilidad de tener hijos, entre otras excusas. Entonces, muchas veces nos vemos en la obligación de también auxiliarnos de psico-oncología para eso mismo, para trabajar en la aceptación de lo que viene ahora mismo. Y que también al paciente se le hable en su propio idioma. Exactamente. De acuerdo al lenguaje que él maneje. Por ejemplo, el paciente dice, no, porque yo tengo una bolita. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer con esa bolita. ¿Desde cuándo tú la tienes? ¿Cómo te ha afectado esa bolita que tú tienes? ¿Qué podemos hacer con esa bolita para desbaratarla? Y le vamos manejando de acuerdo al lenguaje que él utiliza. Incluso hasta por los costos, muchas veces se retraen de recibir tratamiento y eso es algo que hay que hablar con ellos, que existen instituciones y métodos para ayudarle a tratar su enfermedad. Así es, porque está el programa de alto costo de salud pública, que este programa le suministra los tratamientos a los pacientes oncológicos. Luego de que, por ejemplo, suceda el fallecimiento de una persona que tuvo cáncer, la psico-oncóloga todavía sigue trabajando con la familia. Hasta que la familia lo necesite. Ok, Sí. porque lo que pasa es que hay muchas familias que lamentablemente ven el tema de los costos, dicen, ¿para qué vamos a gastar ese dinero si al final de la jornada él se va a morir? Pero mientras el paciente esté vivo, se lucha. Claro que sí, eso yo lo entiendo perfectamente, pero ahora, y obvio, yo lo veo mal. Yo lo que quiero más o menos es que usted me entienda cómo, y yo también quiero que entender cómo es, es que yo ni siquiera me imagino cómo es que se trata ese asunto con ese tipo de familia. Cuando la gente se encierra, tiene que ser complicado.
Sí, normalmente es complicado, pero también vuelve y se trabaja en equipo. Que el oncólogo responda a todas las inquietudes, no solamente del paciente, de la familia, para que ellos conozcan desde el principio todo lo que viene luego de recibir el diagnóstico. También es importante entender que cuando el paciente está en todas sus facultades, tiene el derecho a decidir y a elegir. Y que la familia debe respetar la decisión del paciente, aunque a veces no esté de acuerdo. Al igual que el paciente, si no dispone, si está fuera de sus cabales por alguna condición, entonces la familia decide, pero trabajando directamente con los médicos, a ver qué es lo que más conviene para mi paciente. Y voy manejando ese proceso según se van presentando los síntomas, los diferentes cuadros, para ver qué yo puedo hacer. Sabes que ahí es que entra el amor de la familia, el amor propio y el amor y la vocación del médico. Porque para muchas personas quizás es más fácil decir, no, él no quiere tratamiento, mejor para mí, yo no lo voy a planificar. En una parte me quito un poquito de trabajo, ya yo sé que él se va a morir, yo lo voy a ver solamente para decirle, ya, ¿verdad? Lo otro es el amor propio. O sea, si a mí me diagnostican una enfermedad, es mi deber, incluso la Biblia lo dice, debemos de luchar por sobrevivir, por nuestra vida, salvaguardar nuestra vida. Ahí mismo tenemos a los médicos, que así mismo lo dice la Escritura. O sea, no debemos darnos por vencidos. Y el amor de los familiares, porque inmediatamente a ti te hacen el diagnóstico y tú quizás tiras la toalla, y dices, no, yo no quiero. Los familiares están ahí para luchar por ti, junto a ti, hasta hacerte cambiar esa percepción, porque muchas veces la depresión empaña todo sentimiento de superación y no es lo que realmente quiere esa persona. Y todo va a depender del tipo de cáncer para yo decir si realmente el paciente se va a morir ahora o no. Porque hay tumores que incluso, por ejemplo, los testiculares en estadio temprano, que tienen una sobrevida con tratamiento de más de un 90% a 5 años. Wow. O sea, y esas personas pueden llevar una vida normal. O sea, que nosotros tenemos que abrirle la ventana terapéutica que existe. O sea, no quedarnos de brazos cruzados. Ya ahora mismo el cáncer no es una sentencia de muerte. Usted se puede incluso morir por otra causa, un infarto, una diabetes mellitus descompensada, enfermedad renal, y no realmente tiene que ser por el cáncer. Entonces, eso es algo que debemos de cambiar ahora mismo, desde ya, en nuestra mente. Y yo soy fiel creyente de que tanto el positivismo del paciente como también de la familia le suman muchísimo al tratamiento del paciente diagnosticado. Porque te voy a hablar desde mi experiencia. Mi abuelo fue paciente de cáncer de próstata y a mi abuelo le diagnosticaron cáncer de próstata fue en el 1999. Wow. Y mi abuelo falleció, él duró con cáncer 22 años. O sea, pero fue también porque él llevaba una vida saludable. También él hacía todo lo que podía, o sea, nunca se desanimó. Y la familia también fue muy positiva con respecto al tema. Entonces, sí soy fiel creyente de que las quimioterapias en su parte suman muchísimo, que nosotros los familiares debemos de ser muy positivos con respecto al diagnóstico y también el paciente debe de sumarle muchísimo a eso. Así es. Es así porque un paciente acompañado a un paciente solo no lucha igual. No enfrenta igual el proceso. Yo también lo viví con mi mamá, lo viví con mi abuelo, lo he vivido con amigas muy cercanas. Tener familia, amigos, personas que te apoyen en el proceso, tú luchas hasta el último día. Diferente a una persona que esté solo. No, incluso a mí me han llegado pacientes, doñitas mayores de más de 60 años, que llegan solas, entonces tú le entregas todas las indicaciones y tú la ves como ellas mismas se abruman y después vuelven otra vez, doctora, mire, explíqueme de nuevo porque es que yo tengo problemas. Y yo, mira, yo te voy a explicar nuevamente, pero yo necesito que tú vengas acompañada, ni que sea de alguien vecino tuyo. Yo le digo así mismo, yo le hablo en términos que ella me puede entender y claro, que tenga confianza. Y me dicen, doctora, yo no tengo a nadie que me acompañe. Todos mis familiares o fallecieron, mis hijos no están aquí en el país. Encontré a alguien que le pagué para que me acompañara en la cita de hoy. Pero pasa que la misma quimioterapia, los mismos tratamientos del cáncer muchas veces pueden causar disminución de la capacidad mental y pueden disminuir incluso la memoria del paciente de manera transitoria y en algunos casos permanente. Entonces, eso es lo que le llaman quimiocerebro. Entonces, debemos también de comprender esa parte, saber cuándo volverle a explicar al paciente y en qué momento, en qué tono las
las recomendaciones y nunca abandonar al paciente oncológico. Doctora, ¿qué posibilidades hay que un cáncer nuevamente vuelva a surgir? Siempre lo veo, como dice Yeuri, en la película o en la serie, que lo vencieron con mucha felicidad, pero luego entonces como que retorna. Vuelve. Eso va a depender del tipo de cáncer y dentro del tipo de cáncer, del subtipo molecular que pueda existir. Por ejemplo, en el cáncer de mama hay 4 principales subtipos moleculares, ya yéndonos más profundo. El más frecuente es el tipo luminal, es decir, que tiene que ver con receptores de estrógeno. Este tipo de tumores tiende en los primeros 10 años, o generalmente a los 10 años, tiende a recurrir. A diferencia de otro subtipo, que es el triple negativo o HER2, que tienden a tener la mayor frecuencia de recurrencia en los primeros 2 años, después de que la paciente aparentemente está libre de enfermedad, a pesar de tener su tratamiento completo. Entonces, hay otros tumores que son más permisivos, hay otros que no. Uno de los tumores que son también altamente recurrentes son los sarcomas, que se ven sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes. No sé si tú has visto jóvenes que tienen amputaciones de miembros, llegan después de unos 5 o 6 años, algunos pueden llegar a 8 o 10, vuelven con una recurrencia o metástasis a pulmón después de haber estado libre de enfermedad. Entonces, todo va a depender del tipo de tumor y el estadio inicial y el tratamiento que haya recibido. Si recibió un buen tratamiento al inicio, es más probable que no recurra tan rápido. Perfecto. ¿Cómo yo puedo prevenir un cáncer? Por ejemplo, yo tengo que dejar de comer ciertas cosas. Me puede dar cáncer por algún golpe que le hayan dado a una mujer, por ejemplo, en la parte del pecho. ¿Cómo se previene eso? Existen muchas medidas para reducir el riesgo del desarrollo de cáncer. Todo va a depender del tipo de tumor. Si nos enfocamos en la obesidad te contribuye al desarrollo de unos 13 tipos de tumores, como el de mama, colon, tiroides, meningiomas, ovarios, entre otros. Entonces, uno de los principales factores para tú reducir o prevenir el cáncer es tener un normopeso, hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos, 5 días de la semana. Comer sano, bajo en grasas saturadas, comer vegetales te va a ayudar también. Disminuir o reducir las carnes rojas. Otro, no fumar, o sea, en ninguna de sus variedades, juca, cigarrillo, Vape. pipa, vape, nada de eso. O sea, ¿Y el alcohol? el alcohol también, o sea, se recomienda 0 alcohol, aunque hay literaturas donde el consumo leve de alcohol no lo asocian al desarrollo de cáncer, ni tampoco la ingesta de vino, pero principalmente el alcohol se asocia a tumores de cabeza y cuello, a cánceres de estómago, pero todo es si es un exceso, un consumo excesivo de alcohol. Aunque en los estudios que han realizado, los que han desarrollado cáncer, aunque sea moderada cantidad, han tomado. Okay. También, ¿qué otros factores podemos y el mencionar? Alimento, o sea, puede ser que al yo consumir tanto algo me pueda dar algún cáncer, por ejemplo. Sí, por ejemplo, además de lo que ya mencioné, también el consumo excesivo de sal, de alimentos ácidos, de carnes asadas, a la parrilla, ¿verdad? Te pueden poner en riesgo para cáncer de estómago. También la presencia de, ya yéndonos a factores de riesgo, la presencia de Helicobacter pylori para cáncer de estómago. O sea, si tratamos lo que es la gastritis por Helicobacter pylori, erradicando esta bacteria, podemos reducir el riesgo de cáncer de estómago. Asimismo, evitando el estreñimiento, la constipación para cáncer colorectal con una dieta adecuada, con la ingesta de fibras. Asimismo, ¿qué más te puedo decir? Depende del tumor en el que tú te quieras enfocar. Ok. El cáncer. O sea, yo puedo tener cáncer y yo estar al lado de alguien. No, oye. No. No, el cáncer no se pega. Eso es importante porque muchas personas pueden pensarlo. Lo que sí se pegan, que es algo también que va en prevención, son las enfermedades infecciosas
transmisibles, por ejemplo, de transmisión sexual, que te ponen en riesgo para desarrollar ciertos tumores. Por ejemplo, el VIH, que te pone en riesgo de cáncer de cervix, orofaringe, sarcoma de Kaposi, también el virus de la hepatitis B y C, que se relacionan con cáncer de hígado, el virus del papiloma humano, señores, de transmisión sexual, que se asocia altamente a cáncer ginecológico de cervix, vulva, también cáncer de pene, cáncer de cavidad oral, de laringe. pene. Sí, Eso da. Claro que sí. Yeuri. Sobre todo en hombres de 30 a 45 años. Hay otros que todavía a los 50 se le detecta. ¿Cómo? O sea, sí. No sabía eso. Yo estuve rotando incluso en México y vi unos 3 casos de cáncer de pene y ya eran enfermedad avanzada. Y aquí en República tenemos muchos casos también. ¿Qué le pasa al miembro? Se cae. Se va. ulcera, se infecta. Se infecta, ok. Normalmente el hombre tiene penita y no acude al médico pensando, es una infección, y se lo trata él mismo, o va a una policlínica cerca de su casa y se pasan poniéndole crema o dándole antibióticos, y es una úlcera que no se cicatriza y probablemente sea el cáncer de pene. Y cuando ya tiene incluso ganglios inguinales o ve que ya el miembro está más pequeñito, por así decirlo, hablando en términos llanos, acortado por el mismo tumor que ha infiltrado, entonces ahí es que acuden a buscar ayuda médica, y este es un cáncer muy mortal que incluso si no se trata a tiempo puede también terminar con la vida del paciente. Tenemos unos cuantos casos. Qué fuerte. Por eso hay que Mira, chequearse, señores. Vamos a Sí, examinarnos. importante. Mire, ok, tengo 2 preguntas. Bueno, 3 en una. Yeuri creo que hizo una pregunta muy importante, porque hay quienes piensan que el cáncer de próstata, cáncer de piel, se pega. No. Que eso es una muy buena aportación. Ahora, la siguiente pregunta es, yéndonos a la parte de las películas, hemos visto en muchas películas que los pacientes con cáncer tienen grupos de apoyo. Sí. En nuestro país, ¿existen grupos de apoyo Sí. para pacientes con cáncer? Sí. Sí, está de cáncer de mama, está Mujeres Solidarias, lo pueden encontrar en las redes, ellos le dan soporte y seguimiento a los pacientes, además de que lo ayudan también con sus tratamientos, y los diferentes oncológicos que tiene el país también tienen grupos de apoyo para los pacientes. A nivel monetario, ¿qué tan costoso son estos grupos de apoyo? No, estos grupos de apoyo son gratuitos. Oh. Sí, la persona que Qué ha sido bueno. diagnosticada se acerca a ellos, le presenta el cuadro que están enfrentando y ellos le suministran muchas veces medicamentos, le dan ese soporte también emocional y ese acompañamiento, tanto al paciente como a la familia. Sí. Perfecto. Y ya, Importante, antes de que pases Sí. a otro segmento, el cáncer de piel, importante, cubrirse del sol. Los rayos ultravioletas son la principal causa. Ay, eso Debemos Campori. de, Ay, y eso más ahora con estos Campori. calores. Prepárense, Mire, que se mira van ese. ahora. Entonces, el uso de bloqueadores solares, como dicen los dermatólogos, son esenciales, y protegernos de los rayos del sol, porque realmente es el principal factor de riesgo conocido. ya, yo sé que de una forma u otra hemos contestado esta pregunta, pero me gustaría ya que demos más, como que generalicemos y le demos más énfasis a esta. Yo soy paciente, tengo síntomas de cáncer. ¿A dónde yo debo acudir si tengo estos síntomas? ¿A qué especialista? Y todo eso. Lo primero es tener su médico de cabecera. Yo diría que el médico internista es el que reúne las principales características para poder dirigirte hacia el especialista o subespecialista apropiado. El internista, o sea, médico internista, por así decirlo, de una manera más amplia, te puede detectar cualquier enfermedad que tú tengas oculta. O sea, un buen entrenamiento en medicina interna te hace capaz de detectar un cáncer de colon, un cáncer de pulmón, o simplemente sospecharlo para tú referirlo al especialista para que te haga el diagnóstico. Porque, por ejemplo, yo sospecho como internista de un cáncer de colon por la clínica que tiene el paciente. Lo primero es el examen físico y la historia clínica, ¿verdad? Entonces yo lo mando a un gastroenterólogo para solicitarle una endoscopía digestiva alta o una colonoscopía, o sea, el estudio de screening o de método diagnóstico dirigido hacia mi sospecha clínica. Si tengo una paciente que tiene síntomas ginecológicos, por ejemplo, un sangrado uterino normal, yo sé dónde voy a dirigir mi paciente. Yo voy a mandarla como internista
a un ginecólogo. Generalmente a un ginecólogo oncólogo o un ginecólogo experto en el área, a fin de que me haga el screening y la evaluación de esa paciente para detectar una posible neoplasia de origen ginecológico que yo estoy sospechando. Dígase cáncer de cervix o cáncer de endometrio, entre otros, dependiendo de la edad del paciente. Cáncer de pulmón. Tenemos las tomografías que ya nos pueden... Actualmente se está trabajando en el screening también de cáncer de pulmón, aunque no está 100% establecido, pero ya las guías con una tomografía de baja dosis en pacientes de alto riesgo, podemos detectar en una imagen este tipo de neoplasia. O sea, todo va a depender de la clínica que presente el paciente. Ahora, si usted no tiene un médico internista, usted lo que tiene es un médico en su policlínica, vaya a hacerse su chequeo anual. Si usted es un paciente sano, vaya a hacer su chequeo anual en su médico más cercano. Y este médico en sí lo va a referir hacia el médico del lugar para dar con el diagnóstico. Pero lo primero es que nosotros tengamos la sospecha con todos los síntomas que mencionamos, ¿verdad? Algo anormal que sintamos en nuestro cuerpo es lo que nos debe de alertar a buscar atención médica. Y si no lo tenemos, por lo menos hacernos nuestros chequeos anuales para saber que todo anda bien. Porque es mejor prevenir que tratar. Es así. Así es. Jóvenes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se le agradece muchísimo el poder, en primer lugar, dígame, Nilet. Sí, me gustaría decirle algo a ustedes, Sí, y claro. al público que les sigue, en cuanto a los pacientes oncológicos. Me dirijo específicamente a la familia. El paciente de cáncer, él sabe lo que está viviendo. Él sabe cómo su vida le ha cambiado. Y necesita que su círculo de apoyo sea empático, sea tolerante, sea paciente y que siempre esté dispuesto a estar ahí para su paciente, porque es lo que más necesita. El amor cura, el amor da sanidad y el paciente oncológico necesita una buena red de apoyo y una familia dispuesta, empática y amorosa. Amén, Wow. amén. Bueno, yo creo que hasta aquí quedó todo claro. Muchísimas gracias ahora sí por aceptar la invitación. ¿Dónde la gente se puede comunicar con ustedes? Redes sociales, dónde trabajan, porque aprovechen también la plataforma para que ustedes también pues digan sus contactos y dónde la gente... Mire, usted hablaba de que se necesita un médico internista. Usted es médico sí. internista también. Sí, O sea, gracias a Dios. Realmente siento que esta ha sido mi vocación. Qué bien. díganos dónde las personas ahora mismo que los están viendo se pueden comunicar con usted. Bueno, se pueden comunicar conmigo directamente hacia Cenomed Gascue, aquí en Santo Domingo, previa cita. Ahí estamos ofreciendo nuestros servicios. También estamos en el oncológico Dr. Heriberto Peter, específicamente en el área de mama y sarcoma, momentáneamente. Y también se pueden comunicar directamente a mi Instagram vía privada para darle mi contacto, que ahí mismo lo pueden encontrar, que es Marian Baez Oncology RD, a sus órdenes. Dilexis. Muy bien. Yo también trabajo en el Instituto de Oncología Dr. Heriberto Peter, junto a la doctora. Ahí nos conocimos, ¿verdad? Y trabajamos de la mano con el paciente. Me pueden contactar en el 829-925-1775. Ahí estamos a la orden para acompañarles. Y en Instagram, PCI Nilexis Bernal. Chicas, muchísimas gracias. Gente, hasta aquí esta hermosa entrevista sobre cáncer. Si tiene cualquier pregunta, hágalas que en los comentarios se la vamos a hacer llegar como podamos. O si ya misma pueden responder en el mismo que video, pues lo hacen. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias.